Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hacer el cálculo del triángulo rectángulo, lo cual significa que me van a dar como datos dos valores del triángulo y nosotros tenemos que encontrar o calcular el resto de los elementos del triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa que me van a dar dos datos, por ejemplo, estaría dando aquí el ángulo alfa igual a 30 grados y supongamos que dijese que uno de los catetos vale 8. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa encontrar los otros valores, por ejemplo, el ángulo beta, la hipotenusa o el cateto que tengo aquí. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Podemos comenzar con cualquiera de estas variables. Por ejemplo, vamos a empezar con la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo como dato un cateto y deseo averiguar la hipotenusa. ¿Qué cateto es este? Bien, lo primero que tengo que determinar es qué cateto es. Considerando este ángulo, entonces como ese cateto se encuentra en oposición al ángulo, o el ángulo se encuentra mirando un cateto que está al frente, vamos a llamar esto cateto opuesto. Y este cateto que forma parte del ángulo de 30 grados es el cateto adyacente. Conociendo los nombres de los elementos del triángulo, podemos decir entonces que en esta parte participa el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos cabe preguntar ahora qué función de las que conocemos nosotros tienen en su fórmula el cateto opuesto y la hipotenusa. Por supuesto que nosotros recordamos que esa función es el seno. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Qué es lo que deseo calcular? La hipotenusa. ¿Cómo hago para despejar la hipotenusa? Bueno, acá está dividiendo, pasaría para allá multiplicando. O sea que quedaría hipotenusa por el seno de alfa es igual al cateto opuesto. Muy bien, yo repito, deseo solamente saber cuánto vale la hipotenusa. En ese caso, hipotenusa va a ser igual, el seno está multiplicando, por lo tanto el seno pasará dividiendo. Tengo cateto opuesto sobre el seno del ángulo alfa. Reemplazando, obtendría que el cateto opuesto vale 8 y el seno es seno de alfa. Alfa vale 30 grados. Muy bien. Resolviendo, 8 sobre el seno de 30 es 0,5. Es decir que 8 dividido 0,5 es igual a 16. Queda calcular ahora el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente, que es lo que deseo encontrar, y el cateto opuesto participan de mi problema. O sea, siempre me tengo que preguntar, ¿quiénes participan en mi problema? En este caso, el cateto adyacente, lo que deseo saber, y el cateto opuesto es el dato que me están dando. Me pregunto ahora, ¿qué función tienen estos dos catetos en su fórmula? La función que tiene estos dos catetos en su fórmula es la tangente. Así que ahora, bueno, vamos a calcular el cateto adyacente y decimos, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como lo que deseo encontrar es el cateto adyacente, lo pasaré al otro miembro. ¿Qué está haciendo el cateto adyacente? Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Cateto adyacente por tangente de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Qué es lo que deseo encontrar? El cateto adyacente. Muy bien. Entonces, cateto adyacente va a ser igual, la tangente está multiplicando, pasará dividiendo. Cateto opuesto sobre
tangente de alfa. Y acá ya queda resuelto. Vamos a reemplazar. Cateto adyacente es igual al cateto opuesto, que vale 8, sobre la tangente de 30 grados. Tangente de alfa, alfa vale 30, reemplazo acá y tengo el cálculo, lo cual da como resultado 13,8. Nos queda por calcular beta. Recuerden ustedes que en las clases anteriores habíamos dicho que para calcular beta basta con restar a 90 el valor de alfa por ser complementarios. ¿Qué quiere decir que sean complementarios? Que alfa y beta suman 90 grados, más los 90 que tengo por ser un ángulo recto, tengo los 180. Muy bien, entonces, siempre beta va a ser igual a 90 menos alfa. Beta es igual a 90 grados menos alfa vale 30. Y finalmente determino que beta es igual a 60 grados. Con lo cual he encontrado todos los valores. La hipotenusa determiné que vale 16, el cateto adyacente 13,8 y beta es igual a 60 grados. Y de esa manera queda calculado un triángulo rectángulo.